La Plaza de San Pedro en Roma, abril de 2005. Cardinale Ratzinger. Joseph Ratzinger se convierte en el Papa Benedicto XVI. El monasterio Mater Ecclesiae, en el corazón del Vaticano, estaba envuelto en una calma sepulcral la noche del 30 de diciembre de 2022. El Papa emérito Benedicto XVI, ya débil y casi sin fuerzas, se encontraba en su cama, rodeado de una tenue luz dorada que se filtraba por las ventanas. Sus últimos años habían sido tranquilos, dedicados a la oración y el estudio, pero en las últimas semanas algo parecía turbarlo. Hay algo que no puedo llevarme conmigo, murmuró, con la voz quebrada, al sacerdote que velaba junto a su lecho. Un hombre joven pero devoto, frunció el ceño. ¿Qué queréis decir, santidad? Pero Benedicto cerró los ojos, negándose a hablar más. Su rostro, marcado por los años, estaba tenso, como si luchara contra un secreto que pesaba más que su cuerpo cansado. En el Vaticano, los rumores comenzaban a circular. Algunos decían que Benedicto XVI estaba escribiendo un último documento, algo que podría cambiar la Iglesia para siempre. Otros hablaban de un pacto sellado hace décadas, algo que ahora lo atormentaba en sus últimos días. El monasterio Mater Ecclesiae amanecía con un aire sombrío el 31 de diciembre de 2022. Los ecos de los cantos religiosos en las primeras horas del día parecían más apagados de lo habitual, como si el tiempo mismo se detuviera en reverencia ante el inminente final del Papa emérito. Mientras el mundo esperaba noticias sobre su delicado estado de salud, dentro del monasterio ocurría algo que pocos imaginarían. Poco antes del amanecer, Sor Agnes, una monja anciana pero de mirada vivaz, realizaba su habitual recorrido por las habitaciones del monasterio. Al entrar al estudio personal de Benedicto XVI, notó algo que no encajaba. Sobre el escritorio de madera oscura, normalmente ordenado, había un sobre lacrado con cera roja. La inscripción en latín, Veritas Liberavit Vos, llamó de inmediato su atención. Sor Agnes sabía que no debía tocar los documentos privados del Papa emérito, pero algo en aquel sobre la inquietaba profundamente. Temblando, lo tomó y se dirigió apresuradamente a la capilla, donde encontró al padre Mateo, uno de los sacerdotes asignados al cuidado espiritual de Benedicto. Al recibir la carta, Mateo frunció el ceño. «Esto no debería estar aquí», murmuró, como si hablara consigo mismo. Con la carta en mano, Mateo se dirigió a la Secretaría de Estado, siguiendo el protocolo establecido para los documentos de alta importancia en el Vaticano. Pero cuando llegó al edificio, ocurrió algo inexplicable. Al abrir su maletín, la carta había desaparecido. Mateo quedó petrificado. Sabía que había cerrado cuidadosamente el maletín y que nadie había tenido acceso a él durante el trayecto. La noticia de la desaparición pronto se extendió entre el reducido círculo que sabía de la existencia del sobre. Algunos sugirieron que la carta podría haber sido sustraída deliberadamente, aunque nadie podía explicar cómo o quién lo habría hecho. Otros, más supersticiosos, comenzaron a susurrar sobre fuerzas sobrenaturales, señalando que la inscripción en latín parecía una advertencia más que un simple mensaje. Mientras tanto, dentro del monasterio, el ambiente se volvía cada vez más extraño. Los asistentes de Benedicto reportaron fenómenos inquietantes, luces que parpadeaban sin razón aparente, un repentino y helado descenso de temperatura en su habitación, y la sensación de ser observados cuando estaban solos. Sor Agnes, quien había encontrado la carta, empezó a preguntarse si había cometido un error al sacarla del estudio del Papa emérito. Un joven sacerdote, el padre Giulio, recordó algo importante. Días antes, había escuchado a Benedicto murmurando en su lecho: «La verdad debe ser protegida, pero no todos están listos para escucharla». En ese momento, las palabras parecían el desvarío de un anciano al borde de la muerte. Pero ahora, con la carta desaparecida, cobraban un nuevo y aterrador significado.
La tensión llegó a su punto máximo cuando el personal del Vaticano revisó las cámaras de seguridad del monasterio. Las imágenes mostraban a Mateo saliendo del edificio con el maletín, pero, en un momento inexplicable, la grabación se volvía estática por varios segundos. Cuando la imagen se restablecía, el sacerdote ya no tenía la carta en su poder. Los técnicos no pudieron encontrar ninguna falla en el sistema, dejando a todos desconcertados. Esa noche, mientras Benedicto agonizaba, el cardenal Santoro, un alto funcionario de la curia romana, visitó el monasterio. Oficialmente, iba a ofrecer su bendición al Papa emérito, pero muchos notaron su rostro tenso y su conversación reservada con el padre Mateo. Según algunos testigos, Santoro exigió que nadie hablara más sobre la carta perdida y que cualquier rastro de su existencia fuera eliminado de los registros. Sin embargo, lo que nadie sabía era que la carta contenía algo más que palabras. Según Sor Agnes, quien había alcanzado a leer el encabezado antes de entregarla, la misiva empezaba con una frase impactante: "El mal ha crecido dentro de estas paredes y ya no puedo quedarme en silencio". Esa declaración resonaría en los pasillos del Vaticano durante años, alimentando las teorías de conspiración sobre los últimos días de Benedicto XVI. Aunque oficialmente la desaparición de la carta nunca fue reconocida, quienes estuvieron presentes en el monasterio supieron que el Papa emérito había dejado tras de sí no solo un legado de fe, sino un enigma que pondría a prueba la fortaleza espiritual y política de la Iglesia. Mientras el reloj marcaba la medianoche del 31 de diciembre, los susurros de lo que podría contener la carta se mezclaron con los rezos por el alma de Benedicto. Nadie podía saber con certeza si el contenido del sobre era una advertencia, una confesión o un llamado desesperado por justicia. Lo único claro era que el Vaticano había ganado un nuevo misterio que, al igual que el Papa emérito, descansaría en las sombras. La tarde del 31 de diciembre se tiñó de un extraño silencio en el monasterio Mater Ecclesiae. Aunque los médicos sabían que el Papa emérito Benedicto XVI estaba en sus últimas horas, nadie podía prever el peso de los momentos que seguirían. En su lecho, el anciano pontífice luchaba no solo contra el desgaste físico de los años, sino también contra un conflicto interno que había guardado en secreto durante décadas. Desde su renuncia en 2013, Benedicto había llevado una vida discreta, rodeado de libros, oración y soledad. Pero aquellos cercanos a él sabían que su mente estaba lejos de estar en paz. En sus escritos, a menudo mencionaba la batalla espiritual que enfrentaba la Iglesia, refiriéndose a ella como una purificación dolorosa. Sin embargo, nunca entraba en detalles como si las palabras mismas fueran un riesgo. En los últimos días, esa carga parecía haberse intensificado, manifestándose en susurros febriles y sueños inquietos. Aquella tarde, Benedicto solicitó un confesor. Aunque no era inusual que un hombre en su condición espiritual buscara la reconciliación final, los asistentes percibieron algo distinto en su petición. Había una urgencia casi palpable en su tono, una necesidad que iba más allá de la paz del alma. Fue llevado al confesor un documento breve, escrito de su propia mano, que sostenía como si su vida dependiera de ello. El texto, que nadie tuvo permiso de leer, fue colocado sobre su pecho antes de comenzar su última confesión. Lo que sucedió después solo sería conocido a través de fragmentos compartidos de manera informal por aquellos que presenciaron sus últimas horas. Benedicto habló de verdades oscuras que había descubierto durante su tiempo como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Según él, dentro de la Iglesia existía una red oculta de poder, formada por algunos de los hombres más influyentes de la jerarquía eclesiástica. En sus palabras finales, el Papa emérito no solo lamentó su incapacidad para enfrentarlos directamente, sino que también dejó entrever el alcance de sus acciones. Habló de manipulaciones dentro de los pasillos del Vaticano, de decisiones tomadas no en nombre de Dios, sino por intereses humanos.
Los escándalos que sacudieron a la Iglesia durante los años de su pontificado, especialmente aquellos relacionados con abusos y encubrimientos, parecían estar vinculados a esta red. Lo más inquietante, según las descripciones de los presentes, fue el tono con el que describió los eventos. No hablaba con rabia ni desesperación, sino con una resignación fría, como alguien que había llegado a aceptar la presencia del mal en los lugares más sagrados. Su confesión fue un acto de entrega, no solo a Dios, sino también a la historia, como si supiera que lo que revelaba tendría repercusiones mucho después de su muerte. El documento que había escrito fue sellado cuidadosamente tras su confesión y depositado en el archivo secreto del Vaticano. Aunque su contenido nunca se hizo público, se supo que contenía una lista de nombres, fechas y lugares. Un mapa, quizá, de la corrupción que Benedicto había intentado combatir desde dentro. A medida que avanzaba la noche, el Papa emérito parecía más agotado, pero también más aliviado. Quienes lo vieron en sus últimos momentos aseguran que su rostro mostraba una expresión de paz mezclada con una ligera sombra de tristeza. Había cumplido con su deber de confesar, pero sabía que las fuerzas contra las que había luchado seguirían existiendo después de él. Cuando la medianoche se acercaba, el monasterio entero se sumió en un silencio total. Los asistentes sabían que su muerte era inminente, pero pocos podían apartar la sensación de que su partida era solo el comienzo de algo más grande. La confesión de Benedicto, sus palabras sobre la red oculta, dejaron un eco en el aire, un eco que resonaría durante años en los pasillos del Vaticano y en los corazones de quienes supieron de su existencia. Aquella noche, el Papa emérito dejó este mundo llevando consigo secretos que podrían haber sacudido los cimientos de la Iglesia. Pero también dejó una verdad a medias, enterrada en sus palabras finales y en el documento que ahora reposaba en las sombras. Su último acto fue, como su vida misma, una mezcla de fe, valentía y misterio, un legado que el tiempo solo podría desentrañar parcialmente. Poco antes de la medianoche, Benedicto XVI exhaló su último aliento. Su rostro, sereno pero tenso, dejó un rastro de misterio que ni siquiera los presentes pudieron ignorar. El Vaticano declaró oficialmente su muerte, pero el aura de preguntas seguía viva. Al día siguiente, durante los preparativos para su velatorio, el diario que debía estar en su mano no se encontraba. «Es imposible», dijo uno de los asistentes, revisando las cámaras de seguridad. Sin embargo, la grabación de las últimas horas del Papa emérito estaba corrompida, mostrando solo estática y una silueta oscura moviéndose fugazmente. La carta perdida nunca fue encontrada, y el Vaticano, en un movimiento inesperado, decidió sellar todos los documentos relacionados con los últimos días de Benedicto durante 75 años. Oficialmente, su muerte fue tranquila, pero quienes estuvieron cerca saben que sus últimos momentos estuvieron marcados por una batalla espiritual que trascendía lo terrenal. Años después, un sacerdote que había servido en el monasterio recibió un sobre anónimo. Dentro, encontró un fragmento de la carta perdida: el enemigo está entre nosotros, pero no prevalecerá. Confío a Dios la luz de la verdad, que brille cuando yo ya no esté. La historia de Benedicto XVI, marcada por la intriga y el sacrificio, quedó grabada como un último misterio en la historia de la Iglesia. Su muerte dejó preguntas que solo el tiempo podría responder. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustan este tipo de videos, te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones para que seas la primera persona que se entere cuando esté subiendo un nuevo video. Esto es Historias y Traiciones. Nos vemos en un próximo video.